¿Qué es el espiritismo? Introducción al conocimiento del mundo invisible por medio de las manifestaciones de los espíritus. Contiene el resumen de los principios de la doctrina espírita y la respuesta a las principales objeciones. Por Allan Kardec. Fuera de la caridad no hay salvación. Traducción de Gustavo Martínez y Marta Gazzaniga. Preámbulo. Las personas que solo conocen el espiritismo de un modo superficial están naturalmente inclinadas a formular ciertas preguntas cuya solución encontrarían, sin duda, si lo estudiasen con mayor profundidad. Pero les falta tiempo, y a menudo voluntad, para dedicarse a realizar observaciones continuas. Antes de emprender esa tarea, muchos desean saber por lo menos de qué se trata y si vale la pena ocuparse de ella. Por consiguiente, nos ha parecido útil presentar de manera resumida la respuesta a algunas de las preguntas fundamentales que se nos dirigen a diario. Esto será para el lector una primera iniciación, y para nosotros un ahorro de tiempo, porque nos dispensará de repetir constantemente lo mismo. El primer capítulo contiene, en forma de diálogos, las respuestas a las objeciones más comunes que plantean aquellos que ignoran los principios fundamentales de la doctrina, así como también la refutación de los principales argumentos de sus adversarios. Esta modalidad nos ha parecido la más conveniente, porque no tiene la aridez de la forma dogmática. El segundo capítulo está dedicado a la exposición sucinta de las partes de la ciencia espírita práctica y experimental, en las cuales, a falta de una instrucción completa, el observador novato debe fijar su atención para poder juzgar con conocimiento de causa. Es, en cierto modo, un resumen del libro de los médiums. Como la mayoría de las veces las objeciones nacen de las ideas falsas formadas a priori acerca de lo que no se conoce, al rectificar esas ideas se previenen dichas objeciones. Tal es el objetivo de ese breve escrito. El tercer capítulo puede ser considerado como el resumen del libro de los espíritus. Se trata de la solución, por medio de la doctrina espírita, de un cierto número de problemas del más elevado interés, de orden psicológico, moral y filosófico, que a diario se nos proponen y a los cuales ninguna filosofía ha dado aún una respuesta satisfactoria. Si se intentara resolverlos mediante cualquier otra teoría, sin la clave que nos proporciona el espiritismo, se podría ver cuáles son las respuestas más lógicas y que mejor satisfacen a la razón. Estos textos no solamente son útiles para los novatos, que en menos tiempo y con poco esfuerzo podrán tomar de ellos las nociones más esenciales de la doctrina espírita, sino también para los adeptos, pues les proporcionan los medios para responder a las primeras objeciones que no dejarán de presentarles, y además porque encontrarán reunidos, dentro de un marco reducido y con una visión general, los principios que siempre deben tener presentes. Para responder desde ya y sumariamente a la pregunta formulada en el título de este opúsculo, diremos que, el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus, como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Podemos definirlo del siguiente modo: el espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Capítulo primero. Breve conferencia espírita. Primer diálogo. El crítico. El visitante. Os diré, Señor, que mi razón se resiste a admitir la realidad de los extraños fenómenos atribuidos a los espíritus, pues estoy convencido de que esos seres solo existen en la imaginación. No obstante, ante la evidencia habría que inclinarse, y eso haré en caso de que obtenga pruebas irrefutables. Por lo tanto, os solicito permiso para asistir solamente a una o dos experiencias. Para no ser indiscreto, a fin de convencerme, si es posible. Allan Kardec. Desde el momento, Señor, en que vuestra razón se niega a admitir los hechos que para nosotros están comprobados, es porque la consideráis superior a la de todas las personas que no comparten vuestras opiniones. No dudo de vuestro mérito ni tengo la pretensión de suponer que mi inteligencia esté por encima de la vuestra. Admitid, pues, que estoy equivocado, dado que es la razón la que os lo dice, y asunto concluido. El visitante. Sin embargo, si consiguieseis convencerme, visto que soy conocido como adversario de vuestras ideas, eso sería un milagro eminentemente favorable a vuestra causa. Acá, lo lamento, Señor,
pero no tengo el don de hacer milagros. ¿Acaso consideráis que bastarían 1 o 2 sesiones para convenceros? Sería, en efecto, un verdadero prodigio, porque yo necesité más de 1 año de trabajo para quedar convencido, lo que os prueba que no llegué a ese estado de manera irreflexiva. Por otra parte, Señor, no ofrezco sesiones públicas, y me parece que os habéis equivocado sobre el objetivo de nuestras reuniones, visto que no hacemos experiencias destinadas a satisfacer la curiosidad de quien quiera que sea. El visitante. Entonces, ¿no procuráis hacer prosélitos? Acá, ¿para qué haríamos de vos un prosélito, cuando no queréis serlo? Yo no fuerzo ninguna convicción. Cuando encuentro personas que sinceramente desean instruirse y me conceden el honor de pedirme aclaraciones, les respondo dentro de los límites de mis conocimientos, lo que para mí es un placer y un deber. En cambio, en relación con los adversarios que, como vos, tienen convicciones arraigadas, no doy un paso para apartarlos de ellas. Ya que hay bastantes personas que se muestran bien dispuestas, no pierdo el tiempo con aquellas que no lo están. Tarde o temprano la convicción llegará por la fuerza misma de los hechos, y hasta los más incrédulos serán arrastrados por la corriente. Por el momento, algunos partidarios de más o de menos no harán ninguna diferencia en la balanza. Por eso jamás me veréis molestarme para atraer a nuestras ideas a aquellos que, como vos, tienen buenas razones para evitarlas. El visitante. Habría, sin embargo, más interés en convencerme de lo que suponéis. ¿Me permitís que me explique con franqueza y prometéis no ofenderos con mis palabras? Se trata de mis ideas sobre el asunto, y no sobre la persona a quien me dirijo. Puedo respetar a la persona sin compartir su opinión. Acá, el espiritismo me ha enseñado a no tomar en cuenta esas mezquinas susceptibilidades del amor propio, y a que no me ofenda por las palabras. Si vuestras expresiones se salieran de los límites de la urbanidad y de lo conveniente, solo deduciré que sois un hombre mal educado. En lo que a mí respecta, prefiero dejar que los otros se queden con sus errores antes que compartirlos. Solo por eso ya veis que el espiritismo sirve para algo. Como os he dicho, Señor, no tengo la pretensión de haceros compartir mi opinión, respeto la vuestra, si es sincera, como deseo que respetéis la mía. Y dado que suponéis que el espiritismo es una vana ilusión, de seguro os habréis dicho al venir a mi casa, voy a ver a un loco. Confesadlo francamente, pues con eso no me ofenderé. Es sabido que todos los espíritas son locos. Pues bien, Señor. Visto que opináis de ese modo, temo transmitiros mi enfermedad mental, y me sorprende ver que con ese tipo de pensamiento buscáis una convicción que os incluiría en el número de los dementes. Si estáis persuadido con anticipación de que no conseguiremos convenceros, vuestra actitud es inútil, pues solo tendrá como fin la curiosidad. Así pues, concluyamos el asunto, por favor, pues no tengo tiempo para perder en conversaciones sin objeto. El visitante. Es posible equivocarse, dejarse engañar, sin que eso signifique estar loco. Acá, hablad con claridad. Decid, como tantos otros, que esto es un loco capricho que apenas durará un tiempo, pero debéis admitir que un capricho que en unos pocos años ha conquistado millones de partidarios en todos los países, que cuenta entre sus adeptos a sabios de todo orden, que se propaga preferentemente en las clases ilustradas, es una locura singular que merece ser analizada. El visitante. Tengo mis ideas al respecto, es verdad, pero no son tan absolutas como para que yo no consienta en sacrificarlas ante la evidencia. Os he manifestado antes, Señor, que tal vez tuvierais cierto interés en convencerme. Os confieso que debo publicar un libro en el que me propongo demostrar ex professo, sic, lo que considero un error, y como ese libro habrá de tener gran trascendencia y le dará un golpe certero a los espíritus, no lo publicaré en caso de que llegue a convencerme. Acá, lamentaría mucho, Señor, que quedarais privado del beneficio de un libro que habrá de producir tanto efecto. Además, no tengo ningún interés en impedir su publicación, por el contrario, le deseo un éxito, pues de ese modo nos servirá de presentación y anuncio. Cuando algo es atacado, despierta la atención. Hay muchas personas que quieren ver el pro y el contra de una cosa, y la crítica hace que la conozcan incluso aquellos que no pensaban en ella. Así, muchas veces, sin quererlo, se hace propaganda en beneficio de aquello que se desea combatir.
Por otra parte, la cuestión de los espíritus es de tan palpitante interés, y afecta de tal modo a la curiosidad, que basta llamar sobre ella la atención para que nazca el deseo de profundizarla, uno el visitante. Entonces, según vos lo entendéis, ¿la crítica no sirve para nada? ¿La opinión pública no tiene ningún valor? Acá, no considero que la crítica exprese la opinión pública, sino una opinión individual que bien puede estar equivocada. Leed la historia, y veréis cuántas obras maestras han sido criticadas cuando aparecieron, sin que eso las excluyese del número de las grandes obras. En cambio, cuando una cosa es mala, no hay elogio que la vuelva buena. Si el espiritismo es un error, caerá por sí mismo, pero si es una verdad, no habrá diatriba que lo convierta en una mentira. Vuestro libro será una apreciación personal, que reflejará vuestro punto de vista. La verdadera opinión pública decidirá si habéis juzgado con acierto. Para eso querrá ver, y si más tarde reconoce que os equivocasteis, vuestro libro caerá en el ridículo, como los que hace poco han sido publicados contra la teoría de la circulación de la sangre, de la vacuna, etc. Con todo, me olvidaba de que habríais de tratar la cuestión ex profeso, lo que equivale a decir que la habéis estudiado en todos sus aspectos, que habéis visto todo lo que se puede ver, leísteis todo lo que se ha escrito sobre la materia, analizasteis y comparasteis las diversas opiniones, que os encontrasteis en las mejores condiciones para observar personalmente, que durante años le consagrasteis vuestras vigilias, en suma, que nada despreciasteis para llegar a la constatación de la verdad. Debo creer que así ha sucedido, si sois un hombre serio, porque solamente aquel que hizo todo eso tiene derecho a manifestar que habla con conocimiento de causa. ¿Qué pensaríais de un hombre que se erigiese en censor de una obra literaria o de un cuadro, aunque no conociese la literatura ni hubiese estudiado la pintura? Es un principio de lógica elemental que el crítico conozca, no superficialmente, sino a fondo, aquello de lo que habla, sin lo cual su opinión no tendrá ningún valor. Para combatir un cálculo es preciso que se le oponga otro cálculo, pero eso exige saber calcular. El crítico no debe limitarse a decir que una cosa es buena o mala, es necesario que justifique su opinión mediante una demostración clara y categórica, basada en los principios del arte o de la ciencia de que se trate. ¿Cómo podrá hacerlo si ignora esos principios? ¿Podríais apreciar las cualidades o los defectos de una máquina si no tenéis conocimientos de mecánica? No. Pues bien, vuestro juicio acerca del espiritismo, al que no conocéis, no tendría más valor que el que emitieseis sobre la aludida máquina. A cada paso seríais sorprendido en un flagrante delito de ignorancia, porque aquellos que lo hayan estudiado verán de inmediato que estáis fuera del tema, por consiguiente, deducirán que no sois un hombre serio o que obráis de mala fe. Tanto en un caso como en el otro, os arriesgaríais a recibir una refutación poco halagüeña para vuestro amor propio. El visitante. Es precisamente para evitar ese peligro que he venido a pediros permiso para presenciar algunas experiencias. Acá, ¿y consideráis que eso os bastará para hablar ex profeso de espiritismo? ¿Cómo podríais comprender dichas experiencias, y con más razón, juzgarlas, si aún no habéis estudiado los principios en los cuales se basan? ¿Cómo podríais apreciar el resultado, satisfactorio o no, de experimentos metalúrgicos, por ejemplo, si no conocéis a fondo la metalurgia? Permitidme deciros, señor, que vuestro proyecto es exactamente lo mismo que, sin haber estudiado matemáticas ni astronomía, os presentaseis ante uno de los miembros del observatorio para decirle, señor, quiero escribir un libro sobre astronomía y probar que vuestro sistema es falso, pero como ignoro hasta los mínimos rudimentos de esa ciencia, permitidme que mire una o dos veces a través de vuestro telescopio, pues eso me bastará para llegar a saber tanto como vos. Solo por extensión la palabra criticar se ha convertido en sinónimo de censurar, en su acepción corriente, y según su etimología, significa juzgar, apreciar. La crítica, pues, puede ser aprobatoria o reprobatoria. Hacer la crítica de un libro no significa necesariamente condenarlo, quien emprende esa tarea debe hacerlo sin ideas preconcebidas. Con todo, si antes de abrir el libro ya lo ha condenado con el pensamiento, el examen no será imparcial. Ese es el caso de la mayoría de los que han hablado contra el espiritismo. Apenas se han formado un concepto sobre su denominación, y proceden como el juez que pronuncia una sentencia, sin analizar los antecedentes del proceso. De ahí resulta que su juicio es absolutamente falso, y en vez de convencer hacen reír.
En cuanto a las personas que han estudiado seriamente la cuestión, la mayor parte ha cambiado de idea, y más de un adversario se ha vuelto adepto del espiritismo al reconocer que su objetivo es muy diferente del que imaginaba. El visitante. ¿Hacéis alusión al examen de los libros en general? ¿Suponéis que sea materialmente posible para un periodista leer y estudiar todos los libros que pasan por sus manos, sobre todo cuando tratan acerca de teorías nuevas que le sería necesario profundizar y verificar? Sería lo mismo que exigirle a un impresor que leyera todas las obras salidas de su impresora. Acá, a tan juicioso razonamiento no tengo nada que responder, salvo que cuando nos falta tiempo para hacer a conciencia una cosa, es mejor no hacerla. Es preferible hacer un solo trabajo bueno que 10 malos. Acá, ¿cuánto habéis pagado para ver esas cosas? El visitante. Absolutamente nada, por supuesto. Acá, pues bien, ahí tenéis charlatanes de una singular especie, que van a rehabilitar el concepto que tenemos de ellos. Hasta ahora no se había visto charlatanes desinteresados. Que algún bromista de mal gusto haya querido divertirse alguna vez por casualidad, no significa que las demás personas estuvieran de acuerdo con él. Por otra parte, ¿con qué objeto se habrían hecho cómplices de una mistificación? Diréis que lo hicieron para divertir a la sociedad. Por mi parte, convengo en que podrían prestarse alguna vez a esa broma, pero cuando ésta dura meses y años, creo que el embaucador es el embaucado. ¿Sería creíble que alguien permanezca horas enteras alrededor de una mesa, solo por el placer de hacer que otros crean en algo cuya falsedad conoce? Semejante placer no valdría la pena. Antes de concluir que se trata de un fraude es preciso averiguar, en primer lugar, qué interés puede haber en engañar. Ahora. Bien, estaréis de acuerdo en que algunas situaciones excluyen toda sospecha de artificio, y en que hay personas cuyo carácter constituye una garantía de probidad. No ocurriría lo mismo si se tratase de una especulación, porque el apetito de lucro es mal consejero. No obstante, aun admitiendo que en este último caso quedara perfectamente comprobada una maniobra fraudulenta, eso no probaría nada contra la realidad del principio, ya que es posible abusar de todo. Del hecho de que se venda vino adulterado no se debe concluir que no existe vino puro. El espiritismo no es más responsable de quienes abusan de su nombre y lo explotan, que la ciencia médica de los charlatanes que venden sus drogas, o la religión de los malos sacerdotes que corrompen su ministerio. Por su novedad e incluso por su naturaleza, el espiritismo se presta a abusos. No obstante, proporciona los medios para reconocerlos y definir claramente su verdadero carácter, rechazando toda solidaridad con aquellos que lo explotan o lo desvían de su objetivo exclusivamente moral para transformarlo en un oficio, en un instrumento de adivinación o de investigaciones fútiles. Si se toma en cuenta que el espiritismo traza los límites dentro de los cuales se ubica, que define lo que puede o no puede decir o hacer, lo que son o no sus atribuciones, así como lo que acepta y lo que rechaza, resulta que toda falta recae sobre aquellos que, como no se toman el trabajo de estudiarlo, lo juzgan por las apariencias, y que cuando encuentran charlatanes adornados con la denominación de espíritas para atraer a las personas, manifiestan con solemnidad, esto es el espiritismo. ¿Sobre quién, en definitiva, caerá el ridículo? No será sobre el charlatán que desempeña su oficio, ni sobre el espiritismo, cuya doctrina volcada por escrito desmiente semejantes aserciones, sino sobre los críticos que hablan de lo que no conocen o que falsean conscientemente la verdad. Aquellos que atribuyen al espiritismo lo que es contrario a su esencia, lo hacen por ignorancia o con mala intención, en el primer caso, hay imprudencia, en el segundo, mala fe. En este último caso, estos se asemejan a ciertos historiadores que, con el interés de sustentar un partido o una opinión, alteran los acontecimientos históricos. Un partido que emplea esos recursos siempre queda desacreditado y no logra su objetivo. Observad correctamente, señor, que no pretendo que la crítica deba necesariamente aprobar nuestras ideas, ni siquiera después de haberlas estudiado. No censuramos de ninguna manera a los que no piensan como nosotros. Lo que para nosotros es evidente, puede no serlo para el resto. Cada uno juzga las cosas desde su punto de vista, y del hecho más positivo no todos sacan las mismas consecuencias. Si un artista, por ejemplo, pinta en su cuadro un caballo blanco, no faltará quien diga que ese color no queda bien y que el color negro sería más conveniente, no cometerá un error al decir esto, pero se equivocaría si al ver que el caballo es blanco manifestara que es negro.
Eso es lo que hace la mayoría de nuestros adversarios. En resumen, Señor, todos tienen absoluta libertad para aprobar o censurar los principios del espiritismo, para deducir de ellos las consecuencias buenas o malas que les plazcan. Sin embargo, la conciencia impone a todo crítico serio el compromiso de no manifestar lo contrario de lo que él sabe que es. Ahora bien, para eso la primera condición es que no hable de lo que ignora. El visitante. Volvamos, por favor, a las mesas giratorias y parlantes. ¿No podría suceder que estén preparadas con algún artificio? Acá, siempre se trata de la cuestión de la buena fe, a la que ya he respondido. Cuando la superchería se haya probado, voy a reconocer que la hubo, si descubrierais hechos comprobados de fraude, charlatanismo, explotación o abuso de confianza, os dejaré libres para fustigarlos, y desde ya os declaro que no asumiré su defensa, porque el espiritismo serio es el primero en repudiarlos, y quien denuncia esos abusos lo auxilia en la tarea de prevenirlos, con lo que le presta un importante servicio. Pero generalizar semejantes acusaciones, lanzar sobre una gran cantidad de personas honorables la reprobación que solo merecen algunos individuos aislados, es un abuso de otro género, porque se trata de una calumnia. Si, según habéis dicho, admitiésemos que las mesas están preparadas, sería preciso que el mecanismo empleado fuese muy ingenioso para hacerlas producir movimientos y ruidos tan variados. ¿Cómo es posible, entonces, que no se conozca aún el nombre del hábil fabricante que los hace? Por el contrario, éste debería gozar de gran celebridad, puesto que esos aparatos están diseminados por las 5 partes del mundo. Se debería admitir también que su procedimiento es muy sutil, ya que puede adaptarse a la primera mesa que se le presente sin dejar ninguna señal exterior. ¿Cómo se explica, pues, que desde Tertuliano, quien también se refirió a las mesas giratorias y parlantes hasta el presente, nadie haya conseguido ver ni describir ese mecanismo? El visitante. En eso estáis equivocado. Un célebre cirujano ha reconocido que ciertas personas pueden, mediante la contracción de un músculo de la pierna, producir un ruido semejante al que atribuís a la mesa, de lo que concluye que vuestros médiums se divierten a expensas de la credulidad de los concurrentes. Acá, en ese caso, si se trata del crujido de un músculo, resulta que la mesa no está preparada. Dado que cada uno explica a su modo ese supuesto fraude, queda probado que no se conoce la verdadera causa. Respeto el conocimiento de ese sabio cirujano, pero se presentan algunas dificultades en la aplicación a las mesas parlantes de la teoría que él señala. La primera, resulta extraño que esa facultad, excepcional hasta el presente, y enfocada como un caso patológico, de repente se haya vuelto tan común. La segunda, se requiere mucho deseo de mistificar para hacer que un músculo cruja durante 2 o 3 horas seguidas, cuando de eso solo resulta fatiga y dolor. La tercera, no comprendo bien cómo ese músculo puede golpear en las puertas y las paredes en las que se escuchan los golpes. La cuarta, por último, es necesario conferir a ese músculo que cruje una propiedad maravillosa para que mueva una mesa pesada, la levante, la abra, la cierre, la mantenga suspendida sin un punto de apoyo, y, finalmente, la deje caer y destrozarse. Nadie hubiera sospechado que ese músculo fuera tan virtuoso. Véase la revista Espírita, junio de 1859, el músculo que cruje. El célebre cirujano del que habláis, ¿ha estudiado el fenómeno de la tiptología en aquellos que lo producen? No, constató un efecto fisiológico anormal en algunos individuos que nunca se ocuparon de mesas golpeadoras, al notar cierta analogía entre ese efecto y el que se produce en las mesas, sin más amplio análisis concluyó, con la autoridad de su ciencia, que todos los que hacen hablar a las mesas deben de tener la propiedad de hacer crujir el músculo peroneo corto, y que no son más que embusteros, sean príncipes u obreros, reciban o no un pago por ello. Ahora bien, ¿será que el referido cirujano estudió al menos el fenómeno de la tiptología en todas sus fases? ¿Verificó si por medio de ese crujido muscular se podía producir la totalidad de los efectos tiptológicos? No, porque de lo contrario se habría convencido de la insuficiencia de su investigación, lo que no le impidió proclamar su descubrimiento en pleno Instituto de Francia. ¿No será ese, para un científico, un dictamen muy poco serio? ¿Qué queda de él en la actualidad? Os confieso que, si tuviese que someterme a una operación quirúrgica, dudaría mucho sobre confiarme a ese médico, pues temería que no diagnosticara mi dolencia con suficiente perspicacia.
puesto que ese dictamen procede de una de las autoridades en la que parece que queréis apoyaros para combatir al espiritismo, quedo absolutamente tranquilo en cuanto a la fuerza de los demás argumentos que os proponéis emplear, a menos que los busquéis en fuentes más genuinas. El visitante. No obstante, ya veis que la moda de las mesas giratorias ha pasado. Durante cierto tiempo hicieron furor, pero hoy ya nadie se ocupa de ellas. ¿A qué se debe eso, si se trata de algo serio? Acá, porque de las mesas giratorias ha salido algo más serio aún. De ellas surgió una ciencia y una doctrina filosófica completas, del más alto interés para los hombres que reflexionan. Cuando a estos no les quedó nada más que aprender de una mesa que giraba, ya no se ocuparon de ello. Para las personas frívolas, que nada profundizan, ese fenómeno era un pasatiempo, un juguete que abandonaron cuando se aburrieron de él. Son personas con las cuales la ciencia espírita no cuenta. El periodo de la curiosidad tuvo su época, le sucedió el de la observación. El espiritismo entró entonces en el dominio de las personas serias, que no pretenden divertirse con él, sino instruirse. Por eso, las personas que lo consideran como algo formal no se prestan a ninguna experiencia por curiosidad, y menos aún para satisfacer la de aquellos que se presentan con pensamientos hostiles. Como no lo hacen para divertirse, tampoco quieren servir de diversión para los otros. Yo pertenezco a esa clase.